Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado La dichosa materia oscura. Los físicos se están peleando por una nueva definición de la materia oscura y el mundo astrofísico está dividido por ello. Hay dos grupos distintos en Estados Unidos que observan los mismos datos pero llegan a conclusiones opuestas. Durante décadas los astrofísicos han venido peleando por descubrir qué es la materia oscura invisible, pero acaban deduciendo que ésta impregna las galaxias y las mantiene unidas, aunque su naturaleza continúa siendo un misterio. En estos momentos, tres físicos afirman en sus observaciones de áreas vacías del cielo que hay unas partículas inusuales llamadas neutrinos estériles. Otros, sin embargo, opinan que los datos no dicen tal cosa. Un físico de astropartículas de una universidad del noreste de los Estados Unidos dice: creo que para la mayoría de las personas de la comunidad este es el final de la historia. No obstante, otro físico teórico de una universidad del oeste del mismo país dice que este nuevo análisis es muy defectuoso y que, para ser honesto, se trata de uno de los peores casos de selección e interpretación de datos que he visto. En un trabajo inédito en Europa, otro grupo observó partes similares del cielo y vio el mismo signo de neutrinos estériles al que descubrió el primero. Los astrofísicos piensan que cada galaxia se forma y reside dentro de un vasto grupo o halo de materia oscura. La gravedad de esta sustancia invisible evita que las estrellas se expandan y vuelen hacia el espacio vacío. Los físicos teóricos han imaginado hipotéticas partículas que podían formar la materia oscura. Entre ellas hay unas que son primas de partículas subatómicas, casi sin masa, apenas detectables, llamadas neutrinos, que brotan del Sol y en los reactores nucleares. Estas partículas que forman la materia oscura serían los hipotéticos neutrinos estériles, más pesados y aún más esquivos. Pero fue en 2014 cuando se creyó que los neutrinos estériles podían estar formando la materia oscura. Desde entonces, que las observaciones de galaxias cercanas y el centro de nuestra propia Vía Láctea revelan un tenue resplandor de rayos X. A partir de ahí, se observa un brillo en los neutrinos estériles con una determinada masa. Pero un nuevo análisis de observaciones astronómicas demuestra que el brillo revelador no puede provenir de la materia oscura. Se han observado datos no de galaxias distantes, sino de espacios en blancos del cielo entre las estrellas. Nuestra propia galaxia se encuentra dentro de una vasta nube de neutrinos estériles, por lo que lógicamente el telescopio también debería estar mirando a través de esa nube. El primer equipo no encontró señales de ese brillo, por lo que supone que el brillo en galaxias distantes no proviene de la materia oscura, sino de una fuente más común, como el gas caliente. Es curioso cómo los dos grupos miran los mismos datos y llegan a conclusiones distintas. La diferencia radica en sus métodos. Debido a que nuestra galaxia está llena de un gas ionizado delgado, el cielo emite rayos X, sin la contribución de la materia oscura. Además, hay también otros rayos X que pueden provenir de otros lugares más allá de nuestra galaxia, por lo que los investigadores deben tamizarlo de esas contribuciones de fondo. El segundo equipo agrega que debido a que el primero no eliminó los picos de fondo, podrían haber confundido una especie de meseta creada por los tres picos superpuestos. En definitiva, continúa todo tan oscuro como la misma materia oscura. Pero seguiremos sus investigaciones hasta que por fin logren un resultado algo más diáfano. Entre la materia oscura, la energía oscura y la antimateria parece que se van avanzando, pero es casi imperceptible. Démosles algo de tiempo y si esto está ocurriendo en los Estados Unidos y algo en Europa, imagínate lo que puede estar pasando en China y en Rusia.